Muy buenas tardes y bienvenidos al grano aquí en caraotaradio.net. Como de costumbre, nos acompañan en la dirección Mietra Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla, Yasmín. Pongo a tu disposición mis redes, @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook, y mil gracias por estar en sintonía con caraotaradio.net y en seguirnos en @caraotaradio. Pues bien, hoy tenemos como invitada a la psicóloga Tibaire García Pérez, con experiencia en psicología de la salud, en psicología del bienestar y en psiconeuroinmunología. Es creadora del espacio Momentos Salud y miembro del proyecto Para un Mundo Más Feliz. También, a su vez, es presidenta de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología. Así que de inmediato le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a la psicóloga Tibaire García. Hola, Tibaire, ¿cómo estás? Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación a Caraota Radio, al programa El Grano, y de inmediato vamos con la siguiente pregunta. La situación, doctora, que se está viviendo en el mundo entero con la llegada del coronavirus y su declaración de pandemia ha hecho cambios drásticos en todos los sentidos y ha cambiado abruptamente la rutina de los habitantes, quienes a su vez se han visto obligados a refugiarse, a aislarse, a abandonar sus rutinas diarias como medidas preventivas. Ahora se nos presenta otro tipo de problemas con los que se tiene que lidiar. Entonces, arranquemos de esta forma. La gente reporta sentirse mucho más estresada aún cuando está descansando. ¿Cómo debemos manejar este estrés del cual solo conocemos su nombre como COVID-19? Hola Yasmín, buenas tardes. Feliz de estar aquí contigo en este espacio nuevamente y con todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Por una parte, muchas personas saben que aun cuando pareciera, esto no se trata de un descanso. Esto lo saben y lo sienten. En el fenómeno del estrés juegan un papel fundamental nuestros pensamientos, nuestras creencias, que son pensamientos con carácter de seguridad o de certeza, y nuestras emociones. Y no todos pensamos de igual forma o tenemos las mismas creencias porque hemos tenido diferentes historias, hemos sido criados de distinta manera, educación diferente, cultura. Los seres humanos somos únicos y somos irrepetibles, así como cada familia es única. Entonces, y aun cuando pueda sonar extraño, es probable que todos estén estresados o igualmente estresados. Desde la psiconeuroinmunología podemos definir estrés como una serie de eventos, una constelación de eventos que empieza con una situación. Lo llamamos estímulo estresor, que puede ser real o que puede ser imaginario, una imagen, un pensamiento. Ello precipita una reacción en nuestro cerebro que se llama percepción, la cual subsecuentemente activa sistemas fisiológicos en nuestro cuerpo, y es lo que llamamos respuesta de estrés. La percepción es nuestra propia interpretación de la situación o estímulo estresor. Esta interpretación es la que hace que vivamos la situación de una determinada manera o de otra, como muy amenazante, muy peligrosa o como neutral, o que no va a poder con nosotros. Los sistemas fisiológicos en el cuerpo, que es la respuesta de estrés que mencioné, hacen que se produzcan algunas hormonas como cortisol y adrenalina, que si se perpetúa o si se cronifica su presencia en el organismo, tiende a suprimirse la respuesta del sistema inmunológico y podemos enfermar. En estos momentos necesitamos mantener muy activado el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa contra patógenos como los virus, por ejemplo, que es el caso ahora. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo. Adelante. Ha quedado ampliamente demostrado que el sistema inmunológico se ve regulado por numerosos factores como la alimentación, el sueño, la actividad física, el descanso, nuestros pensamientos y emociones, y en general diversos aspectos que tienen que ver con la manera en que vivimos nuestra vida, y por tanto es muy importante entonces vigilar y cuidar de todos esos factores. Entonces el manejo del estrés es algo muy personal, muy individual. Sin embargo, para aquellas personas que han reportado sentirse muy estresadas en estos momentos, podemos hacer algunas recomendaciones, como por ejemplo,
aceptar y reconocer que se sienten estresados, no negarse a ello. Cuando nos peleamos con una situación, con un problema, gastamos mucha energía que pudiéramos usar en solventar la situación. Entonces, aceptar y reconocer que estamos estresados sin pelearnos con eso, sin negarnos a eso. Luego también es muy importante tomar conciencia de la importancia de mantener muy activado nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico en estos tiempos más que antes o más que nunca. Lo otro, limitar la exposición a noticias sobre la pandemia y sobre la cuarentena. Y en todo caso, buscar fuentes confiables, los pronunciamientos y comunicados de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y exponernos las noticias, si acaso, 1-2 veces al día, no más de eso. Es importante también vigilar nuestros propios pensamientos, que pudieran a veces ser catastróficos, como por ejemplo, esto nos va a matar a todos, que lo he escuchado decir. No tenemos los recursos para manejar esta pandemia, etcétera, etcétera. También es muy importante que mantengamos una rutina o planificación de actividades diarias que pueden incluir hábitos de higiene, como, quítate la ropa de dormir, vístete y arréglate. Actividades de trabajo o de estudio, de recreación, de espiritualidad, actividad física que podemos hacer en casa, alimentación adecuada en la medida de lo posible, seguir comunicados con nuestros amigos y familiares, así sea por teléfono o por WhatsApp, etc. Sin permitirles a estos amigos y familiares que nos asusten o den información que no sea la apropiada. Es recomendable también hacer actividades como prácticas de respiración, de meditación, yoga, relajación, estiramientos, imaginación guiada. La que podamos y más nos guste, con la finalidad de contrarrestar los efectos nocivos que pueda estar teniendo el estrés, es decir, el miedo, la ansiedad, el pánico, la tristeza, la desesperanza. También hacer actividades que nos gusten y particularmente que le den sentido a nuestra vida, que sean importantes para nosotros, que nos apasionen y que nos hagan sentir bien. Hay muchas, si nos ponemos a pensar podemos encontrar muchas. Eso depende, por supuesto, de los gustos y de los intereses de cada quien. Apoyar y ayudar a otros en estas situaciones de alguna forma es estupendo. La compasión, se dice, es una buena medicina. De hecho, lo dijo recientemente el presidente de la Organización Mundial de la Salud en un comunicado público que hizo. Practicar gratitud a diario. La gratitud es fabulosa. Buscar siempre, si buscamos, podemos conseguir cosas buenas que tenemos, cosas buenas que somos, cosas buenas que nos han dado otros, Dios, la vida. El punto es decidirnos a buscarlas, aceptarlas, recibirlas, valorarlas y en consecuencia corresponder a ellas. Podemos escribir diariamente o podemos estar atentos simplemente de todas esas cosas que sí tenemos en estos momentos, de todas esas cosas que sí, con las que sí contamos, de todas esas cosas que sí somos nosotros, aún en medio de esta pandemia y de esta cuarentena. Eso es gratitud, y la gratitud nos hace más fuertes, más resilientes, nos da más salud y más bienestar. Por otra parte, pensar que esto también pasará, que tendrá un fin, hacer planes esperanzadores para cuando esto termine, hace que nos sintamos menos estresados. Y bueno, también no pasar todo el día viendo series o películas, comiendo todo lo que consigamos a nuestro paso o hablando todo el día de la pandemia, de cuántos fallecidos hay o de la cuarentena. Todas esas son medidas muy importantes y que nos pueden ayudar a contrarrestar el estrés en estos momentos. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también.
La ansiedad y el nerviosismo se hacen presentes en la mayor parte de las familias. Sin embargo, son dos emociones aparentemente muy distintas. ¿Puede usted explicarnos cómo diferenciarlas y cómo manejarlas para poder minimizarlas? La ansiedad y el nerviosismo se abordan indistintamente. Suelen tomarse como sinónimos. La ansiedad es una respuesta de nuestra mente y de nuestro cuerpo a cualquier amenaza que percibimos, independientemente de lo más o de lo menos fuerte que esa amenaza pueda ser. Y bueno, como digo, confluyen aspectos del orden de lo psicológico y del orden de lo fisiológico propiamente. ¿Okay? La ansiedad en el organismo se desencadena normalmente cuando hacemos una anticipación negativa de una situación o de un estímulo que se percibe como amenazante. Cuando anticipamos que algo malo va a ocurrir o que algo malo nos puede ocurrir. En esos casos entonces se desencadena esa respuesta que llamamos ansiedad. Necesariamente para sentir ansiedad debemos percibir un riesgo. Por ejemplo, en este caso que estamos viviendo, tener pensamientos como se decretó una cuarentena obligatoria, no tendré dinero, ahora qué haré para tener dinero, no podré trabajar, hasta cuándo estaré sin salir de la casa, o cuándo volveré a ver a mis padres o a mis hijos o a mi pareja, porque hubo personas que se quedaron distanciadas de otros familiares, que se quedaron solas en sus casas o en otros sitios donde no viven inclusive, ¿no? Entonces, todo ese tipo de anticipaciones que no necesariamente van a ser realidad, que no han ocurrido todavía, todos estos pensamientos suelen generar respuestas de ansiedad. Entonces ocurren en el organismo respuestas como aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones, la respiración se siente entrecortada o acelerada, se siente en el pecho dolor, presión, mareo, sensación de estar aturdido, ahogados. Puede haber sudoración, escalofríos, podemos sentir náusea, dolores de estómago, inclusive diarrea, adormecimientos, temblores, una gran tensión en los músculos, resequedad de la boca, bueno, básicamente. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo. Adelante. El miedo está muy ligado a las palabras que usamos, a lo que pensamos también, ¿no? Entonces es muy importante manejar apropiadamente los términos. Si decimos en este caso que estamos obligados a mantenernos resguardados, ya podemos estar de esa manera colocándonos en un espacio de cierto malestar. Porque la palabra obligados, bueno, de alguna manera puede tener una connotación negativa, en función, por supuesto, de nuestra historia, de nuestras experiencias, de nuestra vida, ¿no? Ahora es distinto a decir que es muy importante acatar las medidas de contención y mitigación de riesgos que nos ha indicado la Organización Mundial de la Salud, o que nos indica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Tal vez esta última manera de decirlo, pues, nos ubica en un espacio de más ligereza, de menos malestar. Luego, por otra parte, el coronavirus no tiene que ser necesariamente letal. El porcentaje de fallecidos en relación con el porcentaje de contagiados es relativamente mínimo. Esto va a depender, por supuesto, de numerosos factores y ha dependido de numerosos factores. Presencia de condiciones preexistentes, una diabetes, una hipertensión arterial, por ejemplo, la edad, son más vulnerables las personas que tienen
66 años en adelante, por ejemplo, 70 años en adelante. El manejo de nuestras emociones, por supuesto, un adecuado manejo de nuestras emociones que fortalece nuestro sistema inmunológico también puede ser un factor muy importante para contraer o no la enfermedad. Acatar las medidas de cuarentena, por supuesto, como debe ser y como están indicadas. Más esa idea de que el coronavirus es mortal o es necesariamente letal, pues justamente no es correcta y lo que puede hacer es, pues justamente desatar mucho miedo en nosotros y en la población en general. Luego, ciertamente, sí, hay algunos países que están más preparados que otros para afrontar la pandemia, mas eso no ha sido determinante tampoco en el número de contagiados, de fallecidos y de recuperados. Y es muy esperanzador saber que aunque el número de contagiados y fallecidos ha sido grande, es mucho mayor la cantidad de personas no contaminadas o recuperadas. Y esto también permite mitigar el miedo. Entonces, una de las medidas a tomar en cuenta para mitigar el miedo es buscar, conocer información verídica, oficial, certera, información que esté al día, tener un manejo adecuado de la información y aislarnos un poco, de verdad, o establecer distancia de alguna manera de personas que tienden a ser alarmistas en ese sentido. Limitarnos a la información veraz y actualizada, sin sobreponernos a ella. Es importante no sobregeneralizar. El hecho de que algunos se han infectado no significa que todos nos vamos a infectar. El hecho de que algunos hayan fallecido no significa que todos vamos a fallecer. Por supuesto, seguir todas las medidas de contención y mitigación de riesgos. Ya de otra manera lo he comentado, al estar conscientes de que nos estamos cuidando, eso nos procura una sensación de control, lo cual es un recurso muy saludable que fortalece nuestra respuesta inmunológica. Si la persona no logra controlar el miedo, sin embargo, ¿verdad? Y el miedo la limita, la paraliza o la desborda y le hace ver que no cuenta con los recursos suficientes para manejar el miedo. Entonces se recomienda buscar de inmediato la asistencia de un especialista, que puede ser bien un médico, internista, un médico general, cuando menos, o idealmente pues un médico psiquiatra o un psicólogo, porque es probable pues, que la persona requiera de la indicación de algún fármaco o de psicoterapia. Un fármaco solamente, junto con psicoterapia o solamente psicoterapia. Muchos de esos especialistas que están, muchos de ellos dentro y fuera de Venezuela, están ofreciendo desde hace ya muchos días sus servicios por los medios virtuales e inclusive hasta de forma completamente gratuita. Afortunadamente en estos momentos hay una apertura, se están ofreciendo servicios de todo tipo en forma gratuita y a las cuales se puede acceder a través de la virtualidad, de plataformas como Zoom, a través de WhatsApp, a través de llamadas, inclusive llamadas gratuitas. Y bueno, esto es bueno que la gente lo sepa, ¿sí? Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Y es posible, doctora Tibaire García, que una persona pueda sentir miedo, ansiedad y tristeza a la vez. Creo en lo particular que es la situación de muchos. ¿Cuál sería entonces su recomendación? Sí, claro, es muy posible que una persona pueda sentir miedo, ansiedad y tristeza. Además otras emociones también que producen un gran desagrado, como la rabia, por ejemplo, o sentimientos como desesperanza, soledad, impotencia, en el contexto de esta pandemia que está presentando el planeta y que ha conducido a una cuarentena y a un relativo aislamiento, ¿no? Mi primera recomendación
sería que es importante que tomemos conciencia de que hasta cierto punto es natural y es fisiológico que ante una situación como esta, inédita, inesperada, abrupta, con múltiples implicaciones para todos a nivel individual y a nivel global, podamos estar sintiendo todas esas emociones que de alguna manera nos perturban, pero que es natural, es fisiológico, es de esperarse que los seres humanos experimentemos esas emociones ante una situación como esta que estamos transitando. ¿Okay? Si se quiere, inclusive, podemos pensar que esto pudiera estar siendo vivido por muchas personas como un proceso de duelo. El duelo es desde el punto de vista psicológico, es una respuesta natural que ocurre cuando las personas tienen una pérdida. Entonces, en este caso, pues pudiéramos pensar que muchos pudiéramos estar viviendo esta situación como un proceso de duelo ante una serie de pérdidas repentinas a las que nos hemos visto expuestos. De pronto nos vimos que, perdimos la libertad de salir de la casa en los momentos en que queremos salir, y si salimos entonces tenemos que estar muy cubiertos, tenemos que seguir una rutina para salir de la casa, para entrar a la casa, guardar una distancia apropiada de los demás cuando estamos en la calle, seguir todas las recomendaciones, el lavado apropiado de las manos, etcétera. Pero pérdidas, bueno, por supuesto, la enfermedad implica pérdidas, por supuesto. A muchos se nos han muerto seres muy queridos ya por el coronavirus, por este nuevo coronavirus, el COVID-19. De pronto también vimos que perdimos la posibilidad de ir al teatro, de ir al cine, de ir a nuestros sitios de trabajo, de visitar a nuestros amigos, de reunirnos a tomarnos un café o un té en algún sitio público, y esas son pérdidas. Entonces, en los duelos vemos todas esas emociones que pueden ocurrir, como la negación, no, esto no puede ser, esto no me puede estar pasando, esto no nos puede estar pasando, nos negamos, la rabia, la tristeza, y bueno, también se ve, en algún momento puede verse la aceptación de lo que está ocurriendo y pues la recuperación y la resignificación. O sea, se le da un significado diferente a la situación que ya pues comenzamos a vivir y que hemos estado transitando. Entonces, por ello, pues el duelo, todas esas emociones como miedo, ansiedad y tristeza forman parte de un proceso de duelo y son, como dije, totalmente naturales y fisiológicas ante situaciones como las que hemos estado transitando. En estos casos, es muy recomendable hacernos un plan de salud y de bienestar para fluir en todos esos momentos y con todas esas emociones y sentimientos. Eso puede ser de gran utilidad. Hacer tareas y actividades que no nos hagan sentir emociones, sentir emociones positivas. Wow, tantas. Bailar, contar chistes, bueno, si podemos y tomando las medidas necesarias dentro del hogar, abrazar a nuestros hijos, a nuestra pareja, ver fotos, contar historias del pasado, historias bonitas, hablar de un viaje agradable que hicimos en el pasado. Todo eso nos conecta con emociones positivas. Bueno, asomarnos por el balcón si vivimos en un apartamento y de pronto mirar hacia la montaña, contemplar el atardecer o el amanecer si vivimos en la casa, salir al patio, dar una caminata por el patio, ver las flores, ver las plantas, de pronto leer, si nos gusta leer, ver una película, una serie, si nos gusta, es decir, todo aquello que nos haga sentir bien, mantenernos conectados con amigos y familiares, trabajar unas horas al día si podemos, descansar, recrearnos, jugar, escribir, pintar, organizar algo que teníamos por organizar desde hace tiempo, meditar, orar, rezar.
todo eso puede formar parte de un plan de salud y bienestar que nos puede ayudar en estos momentos con todas esas emociones. Quiero invitarlos a visitar el Instagram de Project Happier World, Proyecto para un Mundo Más Feliz. Se escribe @Project, PROJECT, seguido de HAPPIER, Happier, WORLD, Project Happier World, Proyecto para un Mundo Más Feliz, en el que podrán encontrar muchas recomendaciones que hemos estado dando para familias, para niños, para adolescentes en cuarentena por COVID-19. Búsquenlas, son muy sencillitas, muy amenas, agradables, fáciles de seguir, y háganlas, pónganlas en práctica. De verdad las recomiendo ampliamente. Si sentimos que nos sobrepasan el miedo, la tristeza y la ansiedad, pues de inmediato es importante buscar la ayuda de un profesional, como dijimos anteriormente. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo. Adelante. No todas las personas tienen la tecnología, la lectura y la música como hábitos. Inclusive sus espacios son pequeños y con carencias. Para ellos, ¿cuáles serían las recomendaciones? Absolutamente cierto. No todas las personas tienen la tecnología, la lectura y la música como hábitos, y inclusive pues sus espacios pueden ser pequeños o pueden tener también importantes carencias. Eso es absolutamente cierto. Mas muchas veces se trata de activar y de potenciar nuestra creatividad. Si nos proponemos a buscar qué hacer, es muy probable que encontremos algo que hacer que nos guste, que nos haga sentir solidarios, compasivos, entretenidos, ocupados y fortalecidos. Por ejemplo, cocinar con los aportes de varias familias y compartir la comida. ¿Okay? Esa puede ser una opción. Ofrecerse a organizar planes de contingencia para varios hogares, para ofrecerse a la junta de condominio, por ejemplo, a organizar planes de contingencia, planes de cuidado, que es importante seguir en estos momentos. Si a la persona le gusta, por ejemplo, si siente aprecio por las plantas y vive en un lugar pequeño, bueno, sembrar y cuidar de plantas pequeñas puede ser una opción. Si la persona vive con sus hijos, si tiene niños pequeños, pues a veces podemos inventar juegos para hacer con los hijos que no requieren de ningún juguete o de ningún dispositivo, inclusive muchos. Recordemos cómo jugábamos anteriormente, cómo jugábamos cuando esta generación éramos pequeños. Nos inventaban muchísimos juegos y no disponíamos de juguetes o no disponíamos de una tablet o de cosas por el estilo, ¿no? Y pasábamos largos ratos entretenidos, ocupados. A veces inventarle cuentos y contárselos a nuestros hijos o crearles historias bonitas, historias agradables, a través de las cuales también podamos estar fomentando en ellos virtudes, valores, fortalezas, puede ser interesante. O sea que esto puede, esta pandemia, o más bien esta situación de cuarentena asociada a la pandemia por COVID-19, puede ser un reto a desarrollar y a potenciar nuestra creatividad, nuestro humor, nuestro sentido de apoyar a otros, de ser solidarios con otros, de no solamente ser útiles a nosotros mismos, sino hacer cosas por otros y para otros también, de hacer con pocos recursos o casi sin recursos, de hacer cosas. Y a veces es eso, es cuestión de buscar, de tomar la decisión desde nuestra conciencia y a voluntad, de tomar la decisión de buscar qué hacer, buscar cómo solventar, ser perseverantes, preguntarle a los demás, preguntarle a otros cómo han podido ellos, porque estas situaciones que estamos viviendo
bueno, a lo mejor otros de otra manera, en otros países, en otras ciudades las han vivido y han salido adelante. Entonces, bueno, apoyarnos en otros y preguntarles qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo se distribuyen los alimentos. Entonces, bueno, eso seguramente nos va a hacer, nos va a convertir en personas y en seres muy probablemente más fortalecidos, más crecidos y pues a lo mejor seremos personas bastante diferentes cuando todo esto termine. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Jaylin Acevedo. Adelante. Conversamos con la psicóloga Tibaire García y continuamos nuestra conversación del día de hoy, aquí en caraotaradio.net en El Grano. Doctora, en Venezuela desde hace unos cuantos años hemos estado sometidos a noticias malas tras noticias malas tras noticias malas y a muchísimas carencias, partiendo de los servicios básicos como la energía eléctrica, el agua, el transporte, el efectivo, por mencionar algunos. ¿Cree usted, doctora, que todo esto que hemos vivido como sociedad nos ha fortalecido para vencer el coronavirus? Hay dos distinciones que deseo hacer. Sin dudas que como país hemos estado sometidos a malas noticias y a importantes carencias. Y sí pienso, estoy convencida, que todo eso que hemos vivido nos ha fortalecido, no solo como sociedad, sino también como individuos. Y ello muy probablemente nos haga más resistentes ante la pandemia por COVID-19. Fortalecidos en nuestras múltiples dimensiones, no solamente en nuestro organismo, en la dimensión biológica, sino también fortalecidos en otras áreas, en otras dimensiones, en lo espiritual, como sociocultura, como ecología, fortalecidos en nuestra manera de pensar, en nuestras creencias, fortalecidos en nuestras emociones, en la forma como manejamos nuestras emociones, en la manera como manejamos el miedo, la tristeza, la ansiedad, la angustia, ¿no? Ahora, por otra parte, también pienso que en todos estos años, cada uno de nosotros ha tenido buenas noticias y ha vivido muy buenas experiencias. Y eso también nos fortalece. Y eso también ha hecho de nosotros una sociedad y unos individuos mucho más fortalecidos. Y aquí quiero hacer un enlace con una expresión que suelo citar del poeta irlandés Oscar Wilde. Él decía, estamos todos en la alcantarilla, pero algunos miramos las estrellas. En este momento, yo diría que todos los del planeta estamos como en una alcantarilla. Imaginemos como una alcantarilla con todo lo que puede tener una alcantarilla dentro. Cosas feas, malolientes, tóxicas. Ahí podemos imaginar, hagamos uso de la imaginación, ahí podemos encontrar miedos, limitaciones, angustias, excusas inclusive. No obstante, dentro de la alcantarilla en que todos nos encontramos, algunos por entre las rendijas estamos buscando ver las estrellas, es decir, muchos estamos buscando mirar las estrellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos colocarnos en una de dos posiciones, o ver esta situación como una gran tragedia que puede llevarnos a fracasar, a morir inclusive, ¿ok? A fallar como personas, como familia y como sociedad y como planeta, o podemos colocarnos ante esta situación como una gran oportunidad para aprender, para crecer y para fortalecernos como individuos y inclusive como especie, como personas
que habitamos este maravilloso planeta. Entonces, esto también es importante. En nuestro país, en este bello país que tenemos, en nuestra Venezuela, no solamente durante todos estos años hemos tenido malas noticias y grandes carencias. Lo que pasa es que también, claro que sí las ha habido, y atención, no las estoy negando para nada, sí las hemos tenido. Ahora también es importante, y esta es una forma de darle la mirada desde la gratitud, si se quiere. También es importante estar atentos y prestar atención plena a que cotidianamente sí somos bendecidos por buenas noticias, y sí tenemos cosas, y sí nos hacen cosas buenas, y sí recibimos cosas buenas, y sí somos seres con cosas buenas. Y eso es importante no perderlo de vista. En esta cuarentena, en esta pandemia y fuera de esta pandemia también. Así seremos personas más resilientes, más fuertes, más fortalecidos espiritualmente, físicamente, cognitivamente, como familias, como país y como planeta. Y hacemos un paréntesis y nos vamos con un tema que va a seleccionar para ustedes Yailin Acevedo. Adelante. Doctora Tibaire García, hemos llegado al final del programa, no sin antes darle las gracias, inmensas gracias por su participación, por apoyarnos en estos momentos tan difíciles, por todas sus opiniones, sus sugerencias y consejos. Mil gracias. Ahora, por favor, coloque sus redes para toda nuestra audiencia y una vez más, gracias. Miles de gracias, Yasmín, por la invitación. Gracias, amigos que nos han estado acompañando en este espacio. Y mis redes son @momentosalud y @Project Happier World. Repito, @momentosalud, todo pegado, y @PROJSTHAPPIERWORLD. Y bien, amigos, ahora sí, nos toca despedirnos. Mil gracias por su sintonía a caraotaradio.net. Gracias por seguirnos en @caraotaradio. En la dirección, Mirla Castellanos. En la producción del grano, Jessica Fermín Royer. En los controles, Yailin Acevedo. Y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmín Royer. Pasen lo mejor posible estos días de cuarentena. Recuerde quedarse en casa. Eso es lo más importante. Quédese en casa, protéjase, proteja a los suyos, a todos sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos. Hay que proteger al mundo entero, hay que quedarse en casa. Será entonces hasta la próxima.